muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre límites máximos de residuos de plaguicidas con un enfoque de exportación, ¿no? Bueno, mi nombre, como pueden ver en la pantalla, es Higino San Martín, soy gerente comercial en Meridian NutriScience Perú y Bolivia. ¿Ok? Las diapositivas están actualizadas al lunes que acaba de pasar, así que están los límites máximos de residuos actualizados a la fecha, podríamos decir. Ok, les presento una compañía a la cual represento, Meridian NutriScience. Está en todo el mundo, de hecho está en los 5 continentes. Somos un laboratorio europeo, un laboratorio francés instalado en Perú. La sede corporativa está en Francia, en Tazán, en Lyon. ¿Ok? Pero a lo largo de todo el mundo tenemos más de 100 sedes. Estamos presentes en 28 países y tenemos, para ser exactos, 103 sedes en todo el mundo. La mayoría de esas sedes son laboratorios, pero otras son oficinas en donde trabajan personas expertas en diferentes áreas, sobre todo en el rubro alimentario. ¿Ok? Somos más de 8.000 empleados, tenemos un laboratorio en Alemania, 2 laboratorios en Italia, tenemos un laboratorio en España, tenemos más de 10 laboratorios en Estados Unidos, estamos presentes en México, en Brasil, en Perú, estamos en Surquillo, súper céntrico, cerca a todas las oficinas logísticas donde recepcionamos muestras. Estamos presentes en Canadá también, en China, en Shanghái tenemos una sede también. Así que dentro de todos los servicios que podemos brindar al sector agroexportador o alimentario, están los servicios químicos, que son análisis de residuos de plaguicidas y análisis microbiológicos, análisis de metales pesados también, análisis de contaminantes. ¿Okay? También ofrecemos servicios de microbiología, análisis microbiológicos, no solo en alimentos, sino también en superficies y en agua. Herramientas digitales enfocadas en monitoreos microbiológicos en plantas de proceso. Auditorías en Perú todavía no lo tenemos, lo vamos a tener a futuro, pero a nivel de China, de Estados Unidos, de Australia, podemos hacer auditorías tanto BRC como Global Gap. Capacitaciones como la de hoy día la podemos dictar desde Perú, pero también en nuestro LinkedIn, nos pueden seguir, posteamos las capacitaciones, hay algunas que son libres, hay algunas que son pagadas, de nuestras diferentes sedes, ¿no? De nuestras sedes de México, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Alemania, de Brasil, de Colombia. ¿Ok? Consultoría de etiquetado, básicamente asesoría para realizar un correcto etiquetado, dependiendo del destino donde van, ¿no? Si van a Estados Unidos, brindamos soporte técnico desde nuestro laboratorio de Estados Unidos y en Europa, dependiendo del país también, de España, Italia, Alemania, Francia, etc. Y por último, investigación y desarrollo, que está más enfocada en la aceptación cuando quieren introducir un nuevo producto en el mercado. ¿Ok? Continuamos. Bueno, esta es la agenda es un poco extensa, yo calculo que vamos a estar 1 hora y cuarto en lo que es la charla, y luego dejamos un espacio para las preguntas. ¿Ok? Vamos a hablar sobre qué son los plaguicidas, definición de inocuidad y la relación que tiene con los límites máximos de residuos, coeficiente de variación e incertidumbre de un laboratorio, para que entiendan de que hay varios resultados correctos cuando se realiza un análisis y no es solo uno el correcto, legislaciones en los principales destinos, vamos a enfocarnos en Estados Unidos, Europa y China, monitoreos oficiales que han habido en Estados Unidos y Europa, notificaciones o alertas sanitarias, que han sido básicamente los rechazos que han habido en los diferentes destinos, resumen de positivos, un poco para que sepan qué moléculas aparecen en los principales productos de exportación. Hoy día nos vamos a enfocar en uva, arándanos y palto. ¿Ok? Y límites máximos de residuos. Acá nos vamos a enfocar en cambios recientes y próximos cambios de LMRs. ¿De acuerdo? Hay 4 capítulos que vamos a tocar el día de hoy, así que empezamos. Plaguicidas y productos fitosanitarios. A ver, básicamente esta es la definición de la Comunidad Europea. No es la definición del Códex, se parece mucho, sí, no es la definición de Estados Unidos, esta es la definición de Europa, que es, digamos, la más fácil de comprender. ¿Qué es un plaguicida? Es algo que previene, destruye o controla un organismo que causa un daño económico en el cultivo. Es un organismo que tiene vida y que causa un daño económico, ¿ok? Para eso sirve un plaguicida, para controlar estos organismos. ¿Okay? Yo en el pasado pensaba que plaguicidas y productos fitosanitarios eran exactamente lo mismo. Y digamos que todos los productos fitosanitarios son plaguicidas. ¿Okay? Miren la definición de producto fitosanitario. Un producto fitosanitario sirve para proteger a las plantas. Europa, dentro de esa definición de residuos,
están incluyendo los reguladores de crecimiento o los productos que influyen en los procesos de vida de las plantas. Es decir, un producto fitosanitario es un producto que protege las plantas o que influye en el proceso de vida de las plantas, es decir, un regulador de crecimiento. Y todos los productos fitosanitarios son plaguicidas. ¿Ok? ¿Qué son los ingredientes activos, sustancias activas o moléculas, también les decimos nosotros? ¿No? Son las que se encargan de ejercer el control sobre ese organismo el cual está atacando a la planta. ¿Ok? Ahora, estas sustancias activas o ingredientes activos pueden ser químicos, pueden ser biológicos o pueden provenir de extractos vegetales. Por ejemplo, el caranguín y el matrine. ¿No? Esos provienen de extractos vegetales. Biológicos, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, el Bacillus subtilis. Y químicos tenemos muchísimos, ¿no? Metalaxilo, glifosato, 6-benciladenina, etefón, thiazurón, forclorfenurón, ¿ok? Cadosafos, carbofurano, etc. ¿Ok? Recuerda, un producto fitosanitario siempre va a ser un plaguicida. Bueno, como ustedes saben, para mantener una correcta producción o mejorar la producción o incrementar la producción del cultivo, se utilizan diferentes productos fitosanitarios, que pueden ser químicos, biológicos o provenir de extractos vegetales. ¿Ok? Se utilizan sobre los cultivos y por lo tanto hay un riesgo de que estos productos aparezcan en el alimento o en el fruto que ustedes van a exportar. ¿Ok? Debido a eso es que se tienen que realizar monitoreos. Y el monitoreo, lo que exige nuestra legislación peruana, es hacerlo a nivel de campo. ¿Ok? Posterior a ello, ¿se puede hacer un monitoreo en planta de proceso? Sí, la autoridad competente, el SENASA, hace los monitoreos en las plantas de proceso. ¿Ok? Pero a nivel de exportador, lo correcto es tomar la muestra en campo. Eso es lo correcto. Sí, si por algún motivo no pudieron tomar la muestra de campo, está la opción de hacerlo en la planta de proceso. Pero recuerden que en campo es lo que se recomienda. Se recomienda hacer una muestra de campo, se puede hacer un muestreo en zigzag y tener una muestra representativa del lote. Si se toma en la planta de proceso, no necesariamente va a ser representativo del lote, porque cuando lleguen jabas, no necesariamente se va a tener una muestra de varios puntos del campo. Se puede tomar la muestra solo de un sector. Lo ideal, por eso, es tomar la muestra en campo. ¿Ok? Bueno, cuando llega el producto a destino, también pueden haber monitoreos por lo que es equivalente al SENASA aquí en Perú en destino, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra es el DEFRA y puede tomar muestras si el cargamento se envía vía marítima o vía aérea. Ahora, el cliente de ustedes también puede tomar una muestra en su cámara de frío. ¿Ok? En la cámara de frío. El recibidor lo que va a hacer es tomar una muestra de ese contenedor y definir con esa muestra si el contenedor se libera o no se libera. Eso es en las cámaras de frío del recibidor. ¿Ok? En los supermercados también pues, se pueden tomar muestras, claro que sí. Y esto podría ocasionar un retiro del mercado si es que no está cumpliendo con los límites máximos de residuos. Y vamos a ver ahora qué son los límites máximos de residuos. Los límites máximos de residuos, como pueden ver aquí, déjenme ver si puedo sombrearlo, como pueden ver aquí, ¿ok? Es el nivel más alto de un residuo de plaguicida que es tolerado legalmente o comercialmente, ¿ok? Es un indicador de buenas prácticas agrícolas. Pero esto es importante que lo sepan. Los límites máximos de residuos se han establecido para que el producto se pueda comercializar, ¿ok? No necesariamente el exceder un límite máximo de residuos quiere decir que el producto es peligroso para el consumidor. En algunos casos puede serlo, en otros casos no. Ese no es el objetivo de los límites máximos de residuos. ¿Hay que cumplirlos? Definitivamente hay que cumplirlos. Si no se cumplen, no se pueden comercializar. Los límites máximos de residuo varían por el ingrediente activo, por el alimento y por el destino. ¿Ok? La mayoría de límites máximos de residuos, por ejemplo, de Perú, son basados en el Códex Alimentario. Pero Estados Unidos tiene sus propios límites máximos de residuos, que en algunos casos coinciden con los del Códex, en otros casos no. En Estados Unidos los establece la EPA. ¿Ok? En Europa, los límites máximos de residuos los recomienda el EFSA, ¿ok? Y lo termina aprobando la Comunidad Europea, ¿ok? Pero
Europa tiene sus propios LMRs, Estados Unidos tiene sus propios LMRs, el Códex recomienda algunos, y en los cuales Perú coincide, en la gran mayoría de los casos, ¿ok? China tiene sus propios LMRs, Japón, Corea. En la mayoría de casos no van a coincidir, ¿ok? En algunos van a ser más exigentes, otros menos exigentes, depende de la molécula o el ingrediente activo, depende también del alimento, ¿ok? Y obviamente, como les digo, depende del destino. Entonces, lo importante es que tengan claridad de que se tiene que cumplir el límite máximo de residuos para que el producto se pueda comercializar, para que sea legal, ¿ok? Como todos saben, la inocuidad alimentaria es la garantía de que un alimento no va a causar daño a la persona que consuma dicho alimento. No lo va a enfermar, no lo va a intoxicar, no lo va a enviar al hospital, no le va a hacer doler el estómago, mucho menos le va a causar la muerte. ¿Ok? No es clarísimo por esta parte, límite máximo de residuos es un tema legal y comercial. ¿Ok? Obviamente, si cumplen con el límite máximo de residuos, el producto va a ser inocuo, pero si lo exceden, hay casos en que sí, puede ser perjudicial para la salud, pero en la gran mayoría de los casos no va a ser perjudicial para la salud, pero no sería legal la comercialización de ese producto. Bueno, pasamos. Bueno, eso es un poquito, súper breve, les quiero contar. Aquí en Perú, en nuestro laboratorio de Meridian NutriScience, que está en Surquillo, en Lima, podemos ofrecer todos estos análisis en alimentos, los que ven en la pantalla. Les voy a mostrar cuáles. Todos estos podemos en alimentos, ¿ok? Es prácticamente toda la cartera, ¿ok? Y en suelos podemos ofrecer estos. Estos podemos ofrecer en suelos. Multiresiduos y fosfetilaluminio, ¿ok? Y veamos. Siguiente diapositiva. Bueno, fosfetil, si quieren analizar fosfetilaluminio en suelo, lo podemos hacer, está acreditado. El tiempo de respuesta es muy bueno, el límite de cuantificación es excelente. Eso lo podemos hacer en suelo, ¿ok? También podemos realizar análisis multiresiduos o cualquiera de estos análisis los podemos hacer en agroquímicos. ¿Okay? Para mayor información, contáctenos. Es un método que está ya acreditado bajo la 17025. Lo hacemos aquí en Perú. Básicamente lo que buscamos es moléculas no declaradas en los agroquímicos, ¿no? Si un agroquímico te dice que tiene, por ejemplo, por decir algo, imidacloprid, nosotros podemos hacer análisis multiresiduo en ese agroquímico para ver si efectivamente tiene imidacloprid o tiene otras moléculas también no declaradas. Eso lo podemos hacer. Bueno, nuestros análisis en alimentos están obviamente acreditados bajo la 17025. Estamos acreditados bajo la ISO 17025. El ente acreditador es ANAP, es un ente acreditador norteamericano. Estamos aprobados por el SENASA, y es por eso que nos van a ver en la página web del SENASA como aprobados. Trabajamos a pedido del cliente bajo el esquema Fruit Monitoring. Es un esquema diferenciado, es un servicio diferenciado que lo podemos hacer previa coordinación, lo hacemos en Perú. Estamos aprobados en la página web de Fruit Monitoring Alemania. También es otro tipo de respaldo para que sepan que un laboratorio, bueno, un esquema alemán, no un laboratorio, un esquema alemán, nos ha dado el ok para trabajar bajo ese esquema. ¿Ok? Siguiente. Bueno, súper cortito, un análisis multiresiduos de plaguicidas consta de moléculas que se analizan por la cromatografía gaseosa y moléculas que se analizan por la cromatografía líquida. Tenemos alrededor de 640 moléculas. Estamos en mucha coordinación con las casas que venden agroquímicos para saber qué moléculas van a introducir en los nuevos programas fitosanitarios de los diferentes cultivos, y de esa forma nosotros las vamos incluyendo en nuestro screening multiresiduos. ¿Ok? Los límites de cuantificación que tenemos son buenísimos. Un ejemplo, en la gaseosa podemos llegar en algunas moléculas a 0.005 partes por millón. Está buenísimo. Ambos cromatógrafos, tanto el líquido como el gaseoso, son doble masa. Así que son equipos de última generación. Un poco para que sepan el tipo de servicios que tenemos. En multiresiduos, por ejemplo, podemos reportar incluso el mismo día de recepcionar la muestra. Si tenemos la muestra temprano, con la solicitud de análisis temprano, el reporte lo podemos hacer en la tarde-noche del mismo día. Claro, es un servicio limitado, no tenemos muchos cupos, pero podemos hacerlo. A ese servicio le llamamos Super Express. El reporte de un día para otro le llamamos Super Express. Y el reporte regular, que de hecho es el más cómodo, el más económico, es de 48 a 72 horas. ¿Ok? Bueno. Este es un modelo de informe, ¿ok?
¿Ok? Así es más o menos como lo reportamos. En este ejemplo les estamos reportando acetamiprid, boscalid, ciproinil y imidacloprid. El resultado aquí, por cada molécula encontrada, el límite de cuantificación y la incertidumbre. Este tipo de reporte es tal cual nos lo piden nuestros laboratorios de Alemania, Italia, España, Francia. O sea, es un reporte europeo. ¿Ok? El modelo es europeo. ¿Ok? Aparte de este informe de análisis de plaguicidas, nosotros les vamos a entregar un anexo comparativo de sus resultados, ¿están aquí? ¿Ok? Con los LMRs. A ver, déjenme ver si puedo colocar en pantalla. Sí, sus resultados aquí. ¿Ok? Este es adicional al informe. Aquí van sus resultados. La concentración que hallamos en sus resultados. ¿Ok? Espérenme. ¿Ok? Y confrontamos sus resultados contra los LMRs de 31 diferentes destinos. En realidad, 30 destinos y el códex, 31 LMRs distintos. Por ejemplo, aquí está Europa, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que les decimos? Por ejemplo, acetamiprid. Es de aquí, acetamiprid. Déjame ver. Acetamiprid. Un segundo. Ahora sí. Sí, acetamiprid. Con Europa no cumple el LMR porque el resultado supera estas 2 partes por millón, por eso está en rojo. ¿Ok? Boscalida, ciproinilo y imidacloprid sí cumplen, por eso están en verde, ¿no? Veamos. Segundo. Listo. Entonces, sus resultados los comparamos contra los LMRs de Europa, de Estados Unidos, de Corea, de China, de Japón, de Canadá, etcétera. En rojo cuando no cumplen, en verde cuando cumplen. ¿Ok? En amarillo, cuando el límite máximo de residuos no ha sido establecido para ese destino. Nuestra recomendación en ese caso es consideren como si fuera rojo. ¿Ok? Considérenlo como si fuera rojo cuando está en amarillo. Porque el LMR no está establecido y podría tener problemas al momento del ingreso. Adicional al anexo comparativo de LMRs, también les vamos a entregar un anexo comparativo de ARFD. En este anexo lo que les mostramos son el requisito más extremo de los diferentes supermercados alemanes. El LMR de Alemania es el mismo LMR de Europa, pero hay supermercados alemanes que les piden no exceder, que es en este caso, por ejemplo, no exceder el 33% del LMR. ¿Ok? Aquí también vamos a calcular el agotamiento del LMR. Por ejemplo, ciproinilo, el resultado del análisis es 0.16, el LMR de Europa o de Alemania es 8, es alto en este ejemplo, entonces están haciendo un 2% de agotamiento del LMR. Y su tope es 33, así que están muy por debajo. ¿Ok? Imidacloprid. El resultado es 0.016, el LMR 5, está muy por debajo. ¿Cuánto es el agotamiento de LMR? 0.32, ni siquiera llega a 1%. ¿Ok? En el caso de la acetamiprid, ahí sí tenemos un tema, porque el resultado es 2.6, el LMR es 2, ya lo excedimos y estamos a un 130% de agotamiento del LMR. Cuando van a tener supermercados alemanes que les van a pedir no exceder el 33% del LMR. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el ARFD, aquí. Déjenme ver si puedo anotarlo. Sí. Agotamiento de ARFD también lo podemos hacer. Cada molécula, bueno, casi todas las moléculas o casi todos los ingredientes activos tienen un número ARFD asignado en la página web oficial de Europa. Esto es para Europa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el ciproinilo no tiene un ARFD asignado, no se puede calcular, por eso está en amarillo, no se puede calcular el agotamiento, así que por ese lado está ok. Si no tiene número de RFD, no hay problema. Pero imidacloprid y el acetamiprid sí tienen un número ARFD asignado. Con eso podemos hacer el cálculo de agotamiento del RFD. Por ejemplo, en este caso el agotamiento del RFD es 0.12 y en este caso 62, si no me equivoco, sí, 62. Cuando los supermercados alemanes, los más exigentes, les piden no exceder el 70% de agotamiento. En este caso están cumpliendo. El gran problema de este ejemplo es que el acetamiprid ya excede el LMR y por lo tanto el agotamiento del LMR está al 130% y el tope era 33%. ¿Ok? Este es un anexo adicional que les llega junto con el informe, pero en otro documento. ¿Ok?
Continuamos. Ok, coeficiente de variación por muestreo. Miren, muchos exportadores nos dicen, oye, ¿cuál es la incertidumbre del laboratorio? La incertidumbre del laboratorio la vamos a hablar en esta diapositiva. Antes de llegar a la incertidumbre del laboratorio, vamos a hablar del coeficiente de variación por muestreo a nivel de campo. Eso quiere decir que en campo también hay, por así decirlo, una incertidumbre, que su nombre correcto es coeficiente de variación por muestreo, como se los estoy colocando en la parte superior de la pantalla. ¿Ok? Bueno, miren, les cuento. Este es un ensayo que hicimos en Chile, en un campo de uvas, en donde aplicamos fenhexamid. Déjenme ver si puedo usar el cursor. Usamos fenhexamid, usamos imidacloprid y usamos tebuconazol. ¿De acuerdo? Aplicamos este producto en unas 6-7 líneas de uva. ¿Ok? Y al día siguiente entramos con 6 bolsas de muestreo, bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3, bolsa 4, bolsa 5 y bolsa 6. 6 bolsas. Entramos al campo, aplicado con estas 3 moléculas, ¿ok? Y acá nos elegimos una planta y de esa planta cogimos un racimo para cada bolsa. Avanzamos a otra planta y cogimos un racimo para cada bolsa. Al final nos quedamos con los 6 bolsas, los cuales tenían racimos que provenían de las mismas plantas. ¿Ok? Al final, en la bolsa número 1 nos dio un resultado de fenhexamid de 2.11. En la bolsa número 2, 1.29. En la 3, 1.23. En la 4, 1.19. En la 5, 2.7. Y en la 6, 1.17. Entonces, la diferencia entre la bolsa 6, que es 1.17 versus la bolsa 5, que es 2.725, es bastante, es más del doble. ¿Ok? Son muestras del mismo lote, de las mismas plantas, y hay diferencias. Las diferencias se pueden dar porque la aplicación, por más que se haga una calibración muy fina, que las boquillas sean nuevas, estamos hablando de un campo agrícola. El campo tiene pendientes, subidas, bajadas, es abrupto. No necesariamente la misma cantidad de ingrediente activo le va a caer a todos los racimos y menos a todas las bayas. ¿Ok? Puede ser que algunos racimos estén cubiertos por algunas hojas, que la aplicación no haya entrado y no haya cubierto todas las bayas. ¿Ok? Es un tema, es coeficiente de variación por muestreo. ¿Cuánto es el promedio? Les muestro aquí. 40, si ven toda la derecha, déjenme ver si puedo, sí. 40.1% de coeficiente de variación por muestreo para el caso de la fenhexamida. Para el caso del imidacloprid, 11.3%. Y para el caso del tebuconazol, casi 40% también, ¿no? ¿Ok? Eso es coeficiente de variación por muestreo. Por más que los frutos provengan del mismo lote, no necesariamente van a dar los mismos resultados. ¿Ok? Depende del ingrediente activo. Cada molécula tiene su propia historia. Cada ingrediente activo forma su propia historia. Esto es coeficiente de variación por muestreo. A eso hay que sumarle la incertidumbre del laboratorio. ¿Ok? Su nombre correcto es incertidumbre expandida. Y es incertidumbre expandida porque, como pueden ver, vamos a hacer un ejemplo con el caso A. Con el caso A, si tenemos un resultado aquí, ¿ok? Déjame ver si lo puedo mejorar. Si tenemos el resultado aquí en el puntito rojo, la incertidumbre expandida, según la Comunidad Europea, nos da una incertidumbre de hasta el 50%, hacia arriba o hacia abajo, es decir, más o menos 50%, a una misma muestra procesada. ¿Okay? Llega la uva, la procesamos, nos quedamos con un pote con puré de uva. A ese puré de uva es al cual le realizamos el análisis. ¿Okay? Ese puré de uva puede tener, como aceptado por la Comunidad Europea, un 50% de incertidumbre hacia arriba o hacia abapo. Eso quiere decirle que vamos a imaginar que en ese punto rojo que está tachado tenemos el resultado y el LMR o límite máximo está aquí en las líneas punteadas, ¿ok? Aquí. Estamos por encima del límite máximo de residuos. Entonces nosotros decimos, queremos aplicar el 50% de incertidumbre.
aplicando el 50% de incertidumbre, igual estamos por encima del límite máximo de residuos. Eso quiere decir que el producto no cumple con el LMR, no cumple con la norma y legalmente no se puede comercializar. ¿Ok? Caso B, aquí, el caso B, el resultado está ahí en el punto rojo. Si aplicamos la incertidumbre hacia abajo, sí, hay una probabilidad de cumplimiento del límite máximo de residuos. Sí, la probabilidad de cumplimiento es menor, pero existe esa probabilidad. ¿Ok? Es por eso que las notificaciones publicadas en la página de alertas rápidas de la Comunidad Europea, cuando colocan una alerta sanitaria, siempre han sido por casos A, porque y aplicando la incertidumbre igual exceden el límite máximo de residuos. ¿Ok? De hecho, los monitoreos oficiales que realiza la Comunidad Europea, cuando hacen el resumen anual, consideran que se excede un límite máximo de residuos cuando es caso A, cuando aplicando la incertidumbre igual excede. Cuando es caso B, no los consideran como exceder. Ahora, claro, el cliente de ustedes podría decir, oye, has excedido el LMR, no importa, aplicando la incertidumbre igual el producto no te lo quiero comprar. Y es una decisión ya del cliente de ustedes, no quiere correr riesgos. Porque sí, en un caso B, cabe la posibilidad desde el punto de vista del cliente o de la Comunidad Europea que para poder liberar el producto tengan que realizar más análisis. Lo cierto es que en un caso B, en un hipotético caso B, hay una probabilidad de cumplimiento del límite máximo de residuos si se aplica la incertidumbre expandida. ¿Ok? Caso B, guárdenlo. Si en algún momento tienen algún problema en destino, soliciten abogar por la incertidumbre. Puede llevarlos a realizar más análisis, puede que liberen el producto así también, ¿ok? Pero eso guárdenselo para un caso en destino. Casos de origen. Nosotros siempre les vamos a recomendar, sitúense en el caso D siempre. Pero vamos a hablar primero del caso C. El resultado está aquí, en el punto rojo, cumplen el LMR, pero aplicando el 50% de incertidumbre lo exceden. Hay aeroportadores que exportan así. Sí, la mayoría no ha tenido problemas. ¿Ok? Sí, hay una probabilidad de incumplimiento que es menor, pero existe una probabilidad. El caso D es el mejor caso, ¿no? Sus resultados están aquí, aplican la incertidumbre y están por debajo del LMR. Eso es ideal. Si es agricultura convencional, claro. El caso D, ahí exportan con tranquilidad. El caso C, saben que hay un riesgo menor. El caso B, guárdenlo para destino. Y el caso A, obviamente, el producto va a ser rechazado. ¿Ok? Traten de exportar siempre situados aquí, en el caso D, con sus resultados bastante por debajo del LMR, que incluso aplicando la incertidumbre están cumpliendo. Esa es nuestra recomendación. Claro, pueden aplicar con caso C porque están cumpliendo también, pero tengan en cuenta que corren un riesgo menor, pero lo corren. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Legislación de China, súper sencilla, no tiene una política por defecto, China tiene sus propios límites máximos de residuos, ¿ok? Si un LMR no está establecido en China, nuestra recomendación es no exportar a China si tienen esa molécula como positivo, ¿no? Porque podrían tener problemas si la detectan en China y no tiene LMR. No hay política por defecto, ¿ok? China tiene sus propios... Lo bueno es que China constantemente actualiza su base de datos de LMR y en la gran mayoría de los casos está colocando LMR bastante permisibles. ¿Ok? Estados Unidos no tiene una política por defecto, es decir, si un LMR no está establecido y ustedes tienen residuos de esa molécula que no tienen LMR en Estados Unidos, no exporten a ese destino. Esa es nuestra recomendación, porque podrían tener problemas. De hecho, los van a tener, si lo analizan, claro, ¿no? Si en destino lo analizan y detectan esa molécula sin LMR, van a tener problemas. Ok, notificación de productos enviados a Estados Unidos. Vamos a hablar primero de uvas. México ha tenido un rechazo el 22 de mayo de este año por pesticidas. ¿Okay? Sudáfrica ha tenido 4 rechazos el año pasado, también por pesticidas. ¿Okay? Vamos a ver, yéndonos un poquito más atrás, Perú en el 2022 tuvo 1, 2, 3, 4 rechazos por pesticidas, Sudáfrica 5.
Ahora, lo que les trato de transmitir con esto es que Estados Unidos monitorea los residuos de plaguicidas en uvas. Definitivamente sí. Volvemos. México tiene un rechazo este año, Sudáfrica el año pasado tiene 4, Perú en el 2022 tuvo 4 y Sudáfrica en el 2022 tuvo 5 rechazos. ¿Ok? Ahora, claro, Estados Unidos se puede basar en el riesgo también. No lo declaran de esa forma, no dicen que van a tomar las muestras en base al riesgo. Europa sí, Estados Unidos no lo dice así, pero tengan en cuenta de que Perú en uvas ha tenido problemas en el 2022, así que es muy probable que la FDA haga monitoreos en la uva peruana y en la uva sudafricana, sobre todo en esos dos países que han tenido varias alertas, ¿no? O varios rechazos. Ok, vamos a ver qué otro cultivo tenemos. Arándanos. Ha habido en Estados Unidos rechazos por pesticidas. 1, 2, 3, 4 rechazos de arándanos mexicanos enviados a Estados Unidos. Después, de Taiwán ha habido rechazos no por pesticidas, sino por diferentes, por otras observaciones. En este caso, colorantes que ha habido en syrup de blueberries. Ok. Sí, básicamente colorantes. El código 11 y código 274 es por colorantes. Ok, pero sí, tengan en cuenta que 4 contenedores de México fueron rechazados en 3 en este año y 1 a finales del año pasado. En avocados enviados hacia los Estados Unidos, a México le rechazaron un contenedor el año pasado y a Chile le rechazaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contenedores por pesticidas. 7 de Chile, 1 de México en los últimos 2 años y medio. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, miren, normalmente todos los años, tanto la FDA como la Comunidad Europea publican sus monitoreos oficiales. El último monitoreo oficial de la FDA fue posteado en octubre del 2023. Estamos a unos meses de que publiquen el último monitoreo oficial, pero el publicado en octubre de 2023 corresponde al 2021. ¿Ok? Aquí podemos ver las columnas en rojo. ¿Ok? Son el porcentaje de muestras que excedieron los límites máximos de residuos. En granos hubo un 9% de incumplimiento, en frutas 10.3% y en vegetales, pimientos, alcachofas, etc., 11.8%. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las moléculas que más veces se encontraron en los monitoreos de la FDA. Moléculas que más veces se encontraron, ¿ok? Más detecciones. Es muy parecido a lo que se utiliza en Perú. Yo podría decirles, son moléculas que se usan en Perú. Imidacloprid, azoxystrobin, boscalida, cipermetrina, piraclostrobin, fluoxonil, tiametoxam, clorpirifos, acetamiprid. Miren, si hay tiametoxam, más abajo debe estar el clotenidin. ¿Okay? Clorantraniliprol, fluopirá, metalaxin, bifentrina, lambdacilotrina, tebuconazol, propamocar, ciproinil, aquí está clotianidin. ¿Por qué? Porque al usar tiametoxam, el tiametoxam degrada en clotianidin. ¿Okay? Ahora, también se puede usar clotianidin, ¿no? También en Perú se vende tiametoxam y se vende también clotianidin. Pero tengan en cuenta que si se usa tiametoxam, va a degradar en clotianidin de todas maneras. ¿Ok? Después tenemos carbendazina. En este caso, la carbendazina, Estados Unidos, en investigaciones se ha detectado de que esta carbendazina proviene del uso de metiltiofanato. ¿Ok? El metiltiofanato, que es un fungicida, termina degradando en carbendazina, o carbendazina, como le decimos en Perú, ¿no? Bueno, Europa, legislación europea. Europa sí tiene una política por defecto, es decir, si un LMR no está establecido en la Comunidad Europea para una molécula en un cultivo determinado, ¿okay? El LMR por defecto es de 0.01 ppm, o partes por millón o miligramo por kilogramo, como quieran llamarles. ¿Ok? En Europa hay 2 programas de monitoreo, 2. El programa coordinado y el programa nacional. El programa coordinado, como pueden ver en la pantalla, en el 2022 se tomaron casi 12.000 muestras. Casi 12.000. ¿Ok? Y en el programa nacional, que está acá a la derecha, se tomaron casi 111.000 muestras. Bastante diferencia, pero muchísimas muestras en el caso del programa nacional.
Ahora, el programa nacional está basado en el riesgo, en base a lo que pase, no solo en Europa, sino en los diferentes países. Si hay detecciones de tefón en uvas, van a tomar más muestras de tefón y los recursos económicos los van a gastar en análisis de tefón. Ok, vamos con el programa coordinado de Europa. Siempre, históricamente, al menos en los últimos 5 años, Alemania ha sido el país que toma más muestras para análisis de residuos. ¿Ok? Segundo, siempre estaba Italia, Francia, pero en el 2022, Rumania aparece como el segundo país que ha tomado más muestras. ¿Ok? Luego está Italia, luego está Francia, luego Polonia, Países Bajos, etc. Pero tengan en cuenta que si en Alemania hay una alta probabilidad de que ese alimento sea analizado. Ese es con el programa coordinado. Vamos a ver qué pasó con el programa nacional. En el programa nacional, nuevamente Alemania lidera. Si hablamos de números de muestras, el país que más muestras toma es Alemania. Ahora en el segundo puesto siempre estaba Bulgaria, Italia. Siempre estaba Francia e Italia. Los 3 países que más muestras tomaban, digamos, programas siempre eran Alemania, Francia e Italia. Ahora se ha introducido Bulgaria. Está Alemania, Bulgaria, Francia, Países Bajos, Italia. Son los países que más muestras. Esos 5 son los países que toman más muestras. ¿Ok? Perú. ¿Dónde está Perú? Bueno, aquí lo tenemos a Perú. Perú, en el 2022 se le tomaron 814 muestras al momento de ingreso a Europa. 814. Es el segundo país, luego de Brasil, al cual le toman más muestras. Claro que esto está relacionado directamente con el volumen de exportación, ¿no? Brasil, que está un poquito más arriba. Brasil, déjenme ver un segundo. Sí, Brasil se le tomaron 1099 muestras, 1100. Perú 814. Vamos a ver, en Chile solamente fueron 400 muestras. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, alertas sanitarias europeas. Vamos a empezar con uva. Miren, ahora poco, miren, hay un par de rechazos de tefón en uvas de Egipto el 4 de julio, hace un mes. Ok, luego de tefón nuevamente en uvas de Egipto el 3 de julio. Fenpropatrina en uvas el 6 de mayo. Pesticidas en uvas de la India el 3 de mayo. Glufosinato en uvas de Sudáfrica el 15 de marzo. Abamectina en uvas de Perú este año, miren, el 26 de febrero. Eso corresponde a la última campaña de uva. Etefón en uvas de Sudáfrica y Miacloprid en uvas de Perú este año también, el 9 de febrero. Miren, Perú tiene su participación también. Estos son rechazos de contenedores por problemas de pesticidas en uvas. Vamos a ver qué pasó con los otros cultivos. Bueno, continuando con uvas. El año pasado también hubo un problema en uvas oscuras de Egipto, etefón en uvas de Egipto el año pasado también, metomilo en uvas de Perú el año pasado, luego ya cetamiprid y piriproxifen en uvas de Turquía, problema de pesticidas, no detallan cuáles, pero problema de pesticidas en uvas de Líbano, landacialotrina en uvas de Turquía, tiacloprid en uvas de República de Macedonia, landacialotrina en uvas de la India, carbendazina y teofanato metil, lo que les comentaba, el teofanato metil termina degradando en carbendazina, uvas oscuras, no dicen de qué país, acetamiprid en uvas de Turquía. Bueno, cambiamos ahora a arándanos, ¿qué está pasando con los arándanos? Pesticidas, sí, hay una alerta reciente, el 27 de junio de este año, miren, por cipermetrina y fenpropatrin. En arándanos congelados que venían de Polonia y se ingresaban hasta a Europa. Este año también norovirus, han habido un par de casos de norovirus, un caso de hepatitis y todos en Polonia. Sí, todo en Polonia. Luego norovirus en uvas de Perú, miren, eso fue en el 2020, yéndonos muy atrás ya. Norovirus en arándanos congelados de Perú. Norovirus nuevamente en arándanos congelados de Perú. Yéndonos un poco más atrás, norovirus en frutos del bosque, ¿no? Blackberries,
Ah, y arándanos también, mire, blueberries de Italia. O sea, a grosso modo podría decirles pesticidas y norovirus es el problema que hay en arándanos. ¿Ok? En avocados, bueno, aquí el gran problema va a ser el cadmio en palta, ¿no? Sobre todo en palta peruana. Lamentablemente en palta peruana. Cadmio en avocado de Perú, cadmio en avocado de Perú, nuevamente cadmio en avocado de Perú, cadmio en avocado de Perú. Cadmio en avocado no dicen de qué procedencia, pesticidas en palta colombiana, cadmio en avocado que venía de República Dominicana. Hemos tenido 1, 2, 3, 4 alertas de cadmio en este año. El año pasado, vamos a ver si tuvimos, me parece que sí, hubieron varias. Déjenme ver, cadmio en avocado de Perú, clorpirifos en palto de Kenya, cadmio en avocado de Perú nuevamente, matrine en avocado peruano, ¿ok? Matrine, tengan en cuenta que el método de análisis de matrine el año pasado cambió, ya no se hace por método multiresiduos, se hace por método de polares, nosotros lo hacemos por método de polares. Y bueno, a grosso modo es cadmio, pesticidas y... Bueno, cadmio, pesticidas y resaltado ahí matrine en avocado peruano. ¿Ok? Resumen de positivos. Esta es la diapositiva número 43, pero para todos los que nos están acompañando me gustaría que conozcan nuestro laboratorio. Tenemos un video de 3 minutos. En Meridian NutriScience contamos con más de 50 años de experiencia en inocuidad alimentaria, calidad y sostenibilidad. Estamos presentes en 28 países con una red de más de 100 laboratorios y 8.000 empleados comprometidos a nivel mundial, con una presencia de más de 20 laboratorios en Latinoamérica, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Bolivia. Somos el laboratorio más grande y más moderno enfocado en alimentos en Perú, y desde nuestra sede o cualquiera de nuestra red mundial podemos ofrecer análisis químicos como plaguicidas, metales y alérgenos, análisis microbiológicos en agua, superficies y alimentos, auditoría de certificación, asesorías, capacitaciones y muchos otros servicios requeridos por la industria alimentaria. Como líderes mundiales en análisis de la industria alimentaria, nos hemos preocupado en tener un laboratorio en Perú con equipos de última generación y ambientes amplios y separados que eliminan cualquier posibilidad de contaminación cruzada, garantizando a nuestros clientes resultados más confiables del mercado. A su vez, nuestro equipo técnico constantemente se entrena y intercambia conocimientos por medio de nuestra red global, lo cual nos permite tener profesionales con la más alta experiencia en el medio. Gracias a nuestros altos estándares globales de calidad, podemos asegurar que contamos con la mayor cantidad de controles, mayor cantidad de testes de proficiencia y un área de calidad independiente que otorgan un alto nivel de confiabilidad en resultados. Contamos con la acreditación ISO 17025, otorgada por ANAV. Estamos autorizados por SENASA. Además, trabajamos bajo el esquema Food Monitoring en Alemania, los cuales garantizan la óptima calidad de nuestros procesos y resultados. Tenemos los mejores límites de cuantificación en plaguicidas y metales pesados de Perú. Adicionalmente, ofrecemos los mejores tiempos de respuesta del mercado, incluso reportando el mismo día de recibida la muestra. Nuestro equipo comercial y de atención al cliente está preparado para atenderlos en cualquier lugar del Perú, de manera presencial o virtual y de la forma más rápida y eficiente posible. Más allá de nuestros altos estándares, respaldo y reputación a nivel mundial, estamos muy enfocados en mantener una estrecha relación con nuestros clientes, solucionando sus dudas y asesorándolos desde la elaboración de sus programas de monitoreo hasta el arribo y liberación de sus productos en destino. Contamos con diversos canales de comunicación donde nos pueden contactar y conocer más de todos nuestros servicios. Ofrecemos tours guiados en nuestras instalaciones, visitas en campo o en planta, charlas in-house, soporte técnico y contamos con un extenso programa de capacitaciones online de diferentes temas a lo largo del año. Por todo esto, somos el socio preferido de la industria de alimentos en el mundo. Te invitamos a ser parte del mundo Meridian NutriScience y sentir la diferencia.
Bueno, volvemos con el resumen de positivos. Resumen de positivos quiere decir el listado de moléculas más recurrentes en los diferentes cultivos. Por ejemplo, en la última campaña de uva, las moléculas más recurrentes son difenoconazol, que tiene un 58% de frecuencia de aparición, fenexamid 47.7, microbutanil 46.2, ciproinilo 38.7. Ahora, aquí al lado están los LMR de Europa, los LMR de Estados Unidos, los LMR de China. ¿Ok? En verde, cuando no hay ningún problema de excedencia en LMR. Por ejemplo, difenoconazol con LMR de 3 en Europa, 3 en Estados Unidos, 0.5 en China, no hemos tenido problemas de que hayan excedido los LMRs. Todo ok. Fenexamid igual, microbutanil igual. Fosfetilaluminio sí, miren. Fosfetilaluminio tiene un 96.8% de frecuencia. Eso quiere decir que cada 100 muestras donde nos piden análisis de fosfetil, en 97 aparece el fosfetilaluminio. Suma, fosfetilaluminio suma. Porque el fosfetilaluminio suma proviene de la suma del fungicida fosfetil y el ácido fosfórico. Y en uva, en todas las muestras, siempre hemos encontrado ácido fosfórico. Es decir, en el 97% de muestras hemos encontrado ácido fosfórico. Fosfetil, la verdad, no hemos encontrado como tal, pero como se tienen que sumar para reportarse como fosfetilaluminio suma, en el 97% hay fosfetilaluminio suma debido al ácido fosfórico. ¿Ok? Y aquí sí hay un tema, porque en algunos casos, por eso está en amarillo, se exceden los LMRs de China. En el caso de Estados Unidos, es un tema que está para conversarlo. ¿Okay? Estados Unidos, los laboratorios de monitoreo oficial en Estados Unidos solo analizan fosfetil y no analizan ácido fosfórico. Por lo tanto, si analizan solo fosfetil y nosotros, por la experiencia que les digo, en uva nunca hemos encontrado fosfetil, no van a tener detecciones en Estados Unidos. ¿Ok? Porque Estados Unidos no busca ácido fosfórico. ¿Ok? China sí busca fosfetilaluminio suma. Por lo tanto, en algunos casos sí se han excedido los LMR. Pueden haber sido ensayos, sí. Pero hemos tenido muestras de donde se han excedido. Luego, acetamiprid, otro tema a revisar. Si es cierto, solamente tiene un 13% de frecuencia de aparición, tiene unos LMRs un poco bajos, y en algunos casos se ha excedido. ¿Ok? Esas son las moléculas más recurrentes. Si hay preguntas, por favor, al final las podemos ver las leo en el chat. Déjenme ver si pasamos a otro cultivo. Palto. Bueno, las moléculas no son las mismas, definitivamente, pero algunas coinciden, otras no. Pero fluoxonil tiene un 34.5% de frecuencia, tiabendazol 13.7%, fosfetilaluminio 73.8% de frecuencia de aparición. Pero en palto sí que nos piden mucho análisis de fosfetilaluminio a diferencia de la uva. ¿Por qué? Porque en los paltos hay mucho palto orgánico, ¿no? Mucho palto ecológico. Espirotetramatosuma, clofetenzina, acetamiprid, baclobutrazol, espirodiclofén, clorpirifos. Si quieren que ahondemos más en alguna de estas moléculas, por favor colóquenlo en el chat. Yo voy a leer todas las preguntas del chat y vamos a dar respuesta a cada una de ellas. ¿Ok? Aquí hay muchas moléculas, como pueden ver, que en Estados Unidos no tienen tolerancia, así que con ellas hay que tener mucho cuidado. En China también hay muchas que no tienen tolerancia, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ese es palto del año pasado y este es lo que viene. Como estamos cerrando la campaña de palto de este 2024, se repite tiabendazol como una de las principales moléculas. El pirotetramatosuma ahora sube al segundo puesto. Fosfetil también se mantiene porque el análisis de fosfetil en palto nos pide muchísimo. Acetamiprid, fluoxonil, procloraz, bifentrina, cipermetrina, etc. ¿Ok? Esta es la actual campaña de palto. El 2,46 triclorofenol proviene del uso de procloraz. Es un metabolito del procloraz. ¿Cómo viene? Bueno, el año pasado la campaña de arándano, acetamiprid es el insecticida que más veces hemos encontrado, imidacloprid el segundo, difenoconazol el fungicida más veces encontrado, succistrobin el segundo, boscaril el tercero, ciproinilo, fluoxonilo, espirotetramatosuma, espinosar, flupirifurona, que degradan DFA, piraclostrobina, pirimetanil.
En arándano, digamos que hay muchas tolerancias altas, por eso está casi todo en verde, al menos hasta la número 12, hasta el pirimetanil. Luego ya se complica un poco con el metalaxilo, que no tiene tolerancia en Europa, o bueno, tiene una tolerancia de 0.01, que es súper bajo. ¿Ok? Por favor, si hay alguna molécula que les preocupe, escriben en el chat molécula y cultivo y les podemos dar un comentario adicional. Vamos con arándanos, actual campaña que ha iniciado hace un par de meses. Acetamiprid sigue arriba, difenoconazol. Vemos que el imidacloprid baja al puesto número 6. Ha bajado el uso de imidacloprid aparentemente en estos primeros meses. Igual la mayoría de productos tiene buena tolerancia, por eso está en verde. Difícil exceder esos LMRs. Cambios recientes de LMRs y próximos cambios. Estamos llegando al término de la charla. Vamos a hablar sobre cambios recientes de LMRs. Vamos a empezar primero con uvas en Europa. Cambios recientes. Ha habido cambios de octubre, de septiembre del año pasado. Por ejemplo, el pirazón, isoxaben, el tetraconazol, el imazaquín. Estos 4, su LMR anterior era los que ven en esta columna. Es el LMR anterior. ¿Ok? Su LMR actual es esta es la columna actual, obviamente, y esta es la fecha en la cual cambiaron. ¿Ok? Ojo con el piriproxifen, aquí, porque muchos lo usan y tenía una tolerancia de 0.05 y a partir del 2 de abril del presente año, su tolerancia es 0.01. Súper bajito. El Torxacel también, de 0.5 bajó a 0.02. ¿Qué cambios se vienen en la uva? ¿Ok? Eso es Europa. Cambios importantísimos, creo yo, los dos últimos, clotinidina y metoxan, que están al final, que van a caer a 0.01. Todavía en marzo del 2026 tienen tiempo para hacer sus ensayos de curvas de degradación o con otras moléculas. Eso va a depender qué tan importante es para ustedes. ¿No? El bifenazate pasa de 0.7 a 0.01 este 14 de octubre, es decir, en un par de meses. Luego está el metalaxil, baja de 2, va a bajar a 1.5 el 11 de diciembre de este año. Son los cambios más relevantes en la uva de mesa. Vamos ahora con la palta, ¿qué cambios hubieron? Cambios importantes. El oxamilo pasó de 0.01 a 0.005 el 11 de mayo del presente año. Piriproxifen cayó de 0.05 a 0.01 el 2 de abril del presente año. ¿Ok? Vamos a ver qué cambios se vienen en la palta. Imagino que el clotinidina y metoxan también, sí. Clotinidina y metoxan para el 2026, para marzo de 2026, baja a 0.01, pero cloraz, un cambio importante. Dime un segundo. Esto es uva. Cambios recientes. Y estos próximos cambios de palto. Denme un segundo para confirmarlo. Aquí tengo un error en la diapositiva. Un segundo. Sí, esto es palto. Esto es palto. No debería decir uva. Ya voy a cambiar las diapositivas. Las voy a volver a compartir con el equipo PROMPERÚ para corregir esto, pero esto es palto. Procloraz baja de 7 a 0.03 el 12 de agosto. Acaba de bajar. Bueno, va a bajar en una semana. Ese es un cambio súper importante. Ok, esto es, déjenme ver si puedo escribir. Pero este es palto, ¿ok? Y el cambio más importante es este. Procloraz. De 7 baja a 0.03 el 12 de agosto, en una semana. Menos de una semana. ¿Ok? Tebendazol baja. Bueno, igual se puede hacer fácil cumplir de 20 a 15, pero esto lo voy a modificar. Debería ser palto, ¿ok? Voy a corregirlo y lo vuelvo a compartir con el equipo de PROMPERÚ. Siguiente diapositiva. Cambios recientes en arándanos. Bueno, cambios del año pasado hasta la fecha. Piriproxifen, por ejemplo, el 2 de abril pasó de 0.05 a 0.01. Triadimenol de 0.9 a 0.01 el 14 de septiembre del año pasado. Ciflutrina ya era bajo de 0.02 a 0.01. Eso es lo más relevante. Próximos cambios en arándanos, a ver.
aclinatrina quizás de 0.02 a 0.01 ahora el 12 de agosto, y bifenazate de 0.7 a 0.01 el 14 de octubre. Es lo más relevante en arándanos. Bueno, cerrando la charla del día de hoy, miren, esto es lo que nos pide la Comunidad Europea. SENASA nos pide mínimo 1 kilogramo de muestra. Nosotros para arándanos le decimos 1 kilogramo, pero para uva les pedimos un poco más, les pedimos 2 kilogramos. Para palto también lo ideal es 2 kilogramos. ¿Podemos trabajar con 1 kilogramo? Podemos hacerlo, pero les recomendamos, para estar en pleno cumplimiento con legislación local y europea a la vez, que sea uvas y palto 2 kilos mínimo y arándanos 1 kilo. ¿Ok? Así cumplimos con ambas legislaciones. Bueno, contarles que metales pesados los hacemos en Perú. Los límites de cuantificación que tenemos son buenísimos y los tiempos de respuesta son 3-4 días en tiempo regular y reporte de un día para otro servicio Super Express. En cadmio y plomo, miren los límites de cuantificación: 0.005 para cadmio y 0.005 para plomo, tanto para uvas como para arándanos como para palto. Los mejores límites de cuantificación de Perú. ¿Por qué trabajar con nosotros? Hay 5 pilares en los cuales nosotros les hablamos siempre a nuestros clientes o prospectos de por qué deben trabajar con nosotros. Tenemos el mejor sistema de calidad, es un sistema de calidad internacional, nos basamos en el sistema de calidad que nos brinda nuestra sede matriz Francia. Los mejores tiempos de respuesta, ustedes pueden elegir tiempo regular, tiempo Super Express, tiempo Hiper Express. El mejor expertise técnico, tenemos mucha expertise a nivel de campo, somos un laboratorio posicionado a nivel mundial muy bien, estamos en los 5 continentes, en 28 países, más de 100 sedes, y tenemos el mejor servicio postventa. Parte de ese servicio postventa es el de hoy, por ejemplo, los webinars. Algunas recomendaciones, y con esta diapositiva terminaríamos el webinar del día de hoy. ¿Cómo cumplir los LMRs? Primero, LMRs de exportación. Recomendaciones de cómo cumplir los LMRs, sea de exportación o la verdad del mercado local también. Tienen que definir dónde van a vender sus productos. Si los van a vender en el mercado local, tienen que cumplir con los LMRs de Perú. En su defecto el Códex, en su defecto Estados Unidos y en su defecto Europa. Eso es lo que dice nuestra legislación. Primero, nos basamos en nuestra legislación peruana donde hay LMRs. Si no hay un LMR establecido para esa molécula en ese cultivo en nuestra legislación peruana, pueden usar Códex. Y si es que no está en el Códex, pueden usar los de la EPA de Estados Unidos. Y si es que no en Estados Unidos, el de Europa. ¿Ok? Esa es la cadena de cumplimiento que tenemos para Perú. ¿Okay? Primero hay que definir dónde se va a vender el fruto vegetal que quieren vender. Lo van a vender local, lo van a vender en Estados Unidos, lo van a vender en Europa, lo van a vender en China, Japón, Corea. En base a eso, primer punto, ¿dónde van a vender? Segundo punto, conseguir los LMRs de esos destinos. ¿Ok? Una vez que tengan los LMRs de esos destinos, ¿ok? El segundo paso sería trabajar con los LMRs más exigentes. Si el de Corea es más exigente, trabajen con ese. Recuerden que por molécula, el LMR más exigente va a variar. Puede ser que un imidacloprid para Europa sea muy exigente, pero para Corea no. Entonces, imidacloprid, básense en el más exigente. Por decir cualquier cosa, Europa. ¿Ok? Y hacen una tabla matriz en donde tengan todas las moléculas que van a usar, todos los LMR de los destinos de los cuales van a exportar y trabajan con los LMRs más estrictos. En base a eso, pueden recién empezar a armar el programa fitosanitario, que tiene que estar basado definitivamente en los riesgos. ¿Ok? Porque si van a usar moléculas que no tienen tolerancias en los mercados a los cuales van a exportar, el riesgo que van a correr es alto. ¿Ok? Claro, el momento de aplicación se va a definir también en base al riesgo. No es lo mismo una aplicación antes de la floración a una aplicación desde la preflor o desde la floración o desde la cuaja. Tengan en cuenta que la gran mayoría de moléculas aplicadas desde prefloración tienen una alta probabilidad de aparecer en el momento del análisis de residuos de plaguicidas, que es al final, al momento de la cosecha. ¿Ok? Incluyan dentro de una evaluación de riesgo todas las posibles fuentes de contaminación de moléculas que ustedes no deseen. ¿Ok? Para eso, por ejemplo, si van a introducir pesticidas nuevos, hagan sus ensayos.
Si tienen dudas de que el plaguicida pueda contener moléculas no declaradas, háganle un análisis multiresiduos al plaguicida nuevo que van a introducir en su programa fitosanitario. Eso lo podemos hacer nosotros. ¿Ok? Metales pesados, los fertilizantes pueden analizar metales pesados también. Si quieren prevenir aparición de cadmio, de plomo, sobre todo de cadmio. Nosotros también podemos analizar cadmio y plomo en el fertilizante. ¿Ok? Usen toda la información que tengan disponible. Las curvas de degradación, que son de otras zonas, si bien es cierto, quizás no se adapten al clima local. Esas curvas de degradación, por ejemplo, si ustedes tienen su producción en Ica y hay una curva de degradación en Piura, les puede servir de referencia, sí. De referencia o para que la usen para poder hacer una mejor curva de degradación localmente. ¿Ok? ¿El clima influye en la degradación? Sí. El tiempo que demora en crecer una baya o un fruto influye también en la degradación del ingrediente activo. O sea, tengan en cuenta que el factor principal de una degradación de una molécula es por la dilución debido al crecimiento del fruto o del vegetal. ¿Ok? Actualización constante de las regulaciones y cambios. Búscanos a nosotros. Tenemos información de primera mano sobre actualizaciones, próximos cambios, etcétera, de todas las regulaciones, enfocados, claro, en los análisis que hacemos, ¿no? Que son pesticidas, metales pesados y contaminantes. Soporte técnico por parte de un laboratorio que tenga conocimiento agrícola. Nosotros somos expertos en la parte agrícola, ¿ok? Y nuestros altos estándares de calidad globales, europeos y norteamericanos, y asiáticos, porque en China nuestro laboratorio también es líder en análisis de plaguicida, podemos darles un soporte general, ¿no? Te das cuenta que el 90% de la exportación agrícola del Perú se reparte entre Europa, Estados Unidos y Asia, así que tenemos presencia en esos 3 continentes, así que nosotros con mucho gusto podemos ayudarlos. ¿Ok? Con eso quiero darle pase a la ronda de preguntas y respuestas. Así que vamos a leer lo que han puesto en el chat. Y bueno, ante todo, agradecerte, Higinio, por tu presentación. Y bueno, ahora como lo mencionaste, pasamos a la ronda de preguntas, así que invitamos a todos nuestros asistentes a que lo puedan formular a través del chat. Y bueno, comenzamos con esta primera pregunta por parte de Víctor Suárez. Muy buenos días, consulta. Siendo comercializador, ¿el examen del MR debo hacerlo con mi empresa o puedo recibirlo con mi fabricante que ya tiene el permiso? Bueno, puede ser de ambas maneras. Claro, la recomendación es siempre hacerlo a nivel de campo, porque si tú tomas una muestra de campo, tomas una muestra zigzag que va a representar y va a darte un promedio del campo. ¿Ok? Si tomas la muestra ya en una planta de proceso, puedes coger muestras al azar, pero no necesariamente te aseguran que sea un promedio del campo. ¿Okay? Digamos que no va a ser representativo de todo el lote. La recomendación siempre va a ser campo. De hecho, SENASA pide que sea campo. Europa pide que sea campo. En casos extremos, sí, se puede tomar de las plantas de proceso, pero importante, no va a ser, o en la mayoría de los casos, no va a ser representativo de todo el lote. ¿Ok? Ahora, el fabricante... no sé si me pueden aclarar, ¿me pueden dar un ejemplo con más detalle? ¿Qué cultivo y cuando dicen fabricante a quién se refiere? Y lo terminamos de responder al final y vamos pasando con las otras preguntas. Claro. Siguiente pregunta por parte de Víctor Suárez. ¿Los exámenes de MR que se emiten de mis productos debo hacerlo por cada uno de los países o puedo sacar un solo examen y con ese mismo puedo presentarlo a todos los países como Estados Unidos o el alemán, etcétera? Bueno, al menos en nuestro caso, si tú tomas la muestra, Víctor, nos la envías, nosotros la vamos a analizar y te vamos a decir cuántos miligramos por kilogramo o cuántas partes por millón de cada molécula que encontremos en tu muestra hemos hallado y te lo vamos a reportar así. Te vamos a decir, por ejemplo, nos envías una muestra de palto, la vamos a analizar y te vamos a decir, tienes tanto de imidacloprid, tanto de acetamiprid, tanto de tebuconazol, tanto de azoxystrobin y te vamos a dar un informe con tus resultados. Adicional a eso, te vamos a entregar un anexo comparativo en donde van a estar nuevamente tus resultados versus los límites máximos de residuos de Europa, de Estados Unidos. ¿Qué otro mercado te interesa? Hay 31 mercados ahí. 30 y el Codex. 31 LMR distintos. Es decir, de una muestra te vamos a decir si cumples con los LMR de Europa, de Estados Unidos, de China, Japón, Corea, etc.
De acuerdo. Siguiente pregunta que nos menciona Víctor Suárez también. Por favor, confirmar en caso que se encuentre una molécula que no está establecida en Estados Unidos, ¿va a ser rechazado o habrá oportunidad de argumentarlo? Ok. Estados Unidos, a diferencia de Europa, no tiene una política por defecto. Me voy a inventar por ejemplo, fluensulfona. ¿Ok? Fluensulfona, vamos a imaginar que no tiene un LMR en Estados Unidos. Y en tu análisis de residuo de pesticidas o de plaguicidas aquí en origen, te reportamos fluensulfona. Y tú dices, ok, tengo un ppm de fluensulfona en mi muestra de palto. Buscas el LMR de Estados Unidos y no hay. Eso quiere decir de que no deberías exportar a Estados Unidos. Si exportas a Estados Unidos, estás corriendo el riesgo de que lo analicen en Estados Unidos y rechacen el contenedor. ¿Ok? Ahora, también ante alguna auditoría de SENASA van a ver que tiene fluensulfona y no está con LMR en Estados Unidos, también te van a decir no deberías haber exportado a Estados Unidos porque Estados Unidos no acepta moléculas que no tengan tolerancia establecida. Perfecto. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta menciona Isabel Nieto. En casos no haya un límite especificado por SENASA, ¿cuál es el parámetro que debe utilizarse? Ok. En la misma legislación de SENASA DIGESA o MINSA, que es nuestra legislación peruana de plaguicidas, nos establecen para ciertas moléculas y ciertos cultivos unos LMRs. Cuando el LMR no está establecido para ese cultivo y para esa molécula, tú puedes usar el Códex Alimentario. Nuestra misma legislación nos dice, puedes usar el Códex. Si es que en el Códex no está, puedes usar los de Estados Unidos, que son los de la EPA. ¿Ok? Y si en Estados Unidos no está, puedes usar los de Europa. Eso es lo que dice nuestra legislación. Legislación Perú, Códex, Estados Unidos, Europa. Esa es la cadena. Siguiente pregunta. A nivel nacional, ¿hay algún tipo de reglamentación que las empresas distribuidoras estén obligadas a pasar los límites, los LMRs, para la comercialización a nivel local? ¿Podrías repetirla, por favor? ¿Está en el chat? No, justo hemos recibido una pregunta interna. Pregunta acerca si hay algún tipo de normativa relacionado a que las empresas estén obligadas a que todos los productos pasen por los LMR, por laboratorio, análisis laboratorio, para su comercialización a nivel local. Sé que en nuestra legislación, al menos SENASA monitorea las plantas de empaque y exportación. En estricto rigor, las plantas donde se empacan uvas, paltos, arándanos, cítricos, alcachofas, etcétera, son monitoreadas por el SENASA. Esas empresas que manufacturan, empacan o procesan estos alimentos tienen que haber realizado análisis de residuos plaguicidas en esos productos que están procesando. Puede la misma planta tomar la muestra y analizarla, como puede recibir los análisis del productor del campo. Entonces, sé que los monitoreos se hacen en las plantas de proceso. Y la legislación pide que se hagan monitoreos. Siguiente pregunta nos dice, ¿el ácido fosfórico es usado como fuente de fósforo vía riego tecnificado? El ácido fosfórico con R de rico, sí, es usado como fuente de fósforo vía sistema de riego. Es correcto. Siguiente pregunta que nos menciona, ¿cuánto es el costo por muestra y tiempo que demora para el caso, bueno, específicamente quinoa, maíz morado? Los precios los podemos consultar en los correos que están ahí en la pantalla, presupuestos.pe. Te contestamos de inmediato, nos envías el correo y en una hora máximo tienes tu cotización. Bueno, en una hora máxima te respondemos preguntando los datos de tu empresa, volumen de muestras y te enviamos la cotización de inmediato. Pero los tiempos de respuesta, sí, mira. Por ejemplo, si nosotros recepcionamos una muestra un lunes en laboratorio, ¿ok? Entre el miércoles y el jueves, para no hacerlo largo, si llega el lunes, sí o sí el jueves tienes resultados. Ese es el tiempo regular. Luego de eso tenemos el servicio Super Express. Si llega el lunes en la mañana, reportamos al día siguiente en el transcurso de la tarde. ¿Ok? Ese es el servicio Super Express. Siguiente pregunta.
Donde el caso, bueno, pregunta por parte de Maride Reina Inca que nos dice, en cacao, ¿en qué estado de proceso debo llevarle una muestra y cuánto es el tamaño o bueno, el caso de la muestra? Ok, déjame ver un segundo, voy a retroceder para ver cacao. A ver, cacao debería ser 1 kilo. Dame un segundo. Cereales de grano. Cacao. Mira, Europa nos pide 500 gramos, pero Senasa nos pide 1 kilo. Yo te recomendaría, es mejor que nos envíes 1 kilo. Y lo común es hacer análisis en granos de cacao. Ahora, también podemos hacer el análisis en manteca, licor, chocolate. En los derivados del cacao también podemos hacer el análisis, pero los límites máximos de residuos están establecidos para el grano de cacao. Ok. Siguiente pregunta. Ana Paula Falla nos dice, ¿en qué consiste el periodo de carencia que está en la etiqueta? ¿Se entiende que es el tiempo de degradación de la molécula? ¿Quiere decir que está pasando esos días? ¿No debería tener presencia en esas moléculas en mis análisis? Ok, bueno, miren, el periodo de carencia que está en las etiquetas de Perú o de otros países también viene acompañado con un límite máximo de residuos que está al costado. Lo que les dice el periodo de carencia es que si dejan pasar esos días desde la aplicación hasta el momento en que toman la muestra, vamos a imaginar que el periodo de carencia es 10 días, ¿ok? Es decir, tú aplicas el producto y pasan 10 días, tú vas a cumplir con el LMR que está en la etiqueta. Eso es lo que dice. El periodo de carencia no te dice que si tú esperas ese tiempo vas a tener 0 residuos. No, eso no te dice. ¿Ok? El periodo de carencia es, tú cumples el periodo de carencia, esperas esos días y vas a cumplir con el LMR. Eso es lo que te dice el periodo de carencia. ¿No? Yo soy agrónomo de profesión. Cuando empecé a hacer prácticas profesionales, recuerdo, yo decía, ya cumpliendo el periodo de carencia me voy a quedar sin residuos de plaguicida. No, la verdad es que, mira, el 90 o 93% de los productos que se apliquen a un cultivo que está en prefloración, en floración o cuaja, esos pesticidas o plaguicidas que se apliquen en esa etapa fenológica tienen un 90 o 93% de probabilidad de que aparezcan al momento de la cosecha. ¿Ok? Porque están siendo aplicados casi al fruto. En cuaja, definitivamente, les está cayendo directo al fruto y la probabilidad de que aparezca al momento de la cosecha es altísima. ¿Ok? Entonces, un periodo de carencia lo que te dice es, cumple este periodo de carencia para que cumplas este LMR. Ok, siguiente pregunta, justo en relación a la primera pregunta que nos formuló Víctor Suárez, con el tema del fabricante. Con fabricante me refiero a quien yo compro el producto ya terminado. Lo que me vende es maca orgánica en polvo. Ok. O sea, los límites máximos de residuos, es importante entender esta parte, los límites máximos de residuos están hechos para la materia prima. Para poder saber si cumple con el límite máximo de residuos, el primer paso es analizar la maca en materia prima. ¿Okay? Si se analiza la maca en materia prima y cumple con el LMR, legalmente y comercialmente está ok. También se puede analizar la maca en harina y ver si cumple o no, pero recuerden que el LMR está hecho para las materias primas. Entonces, lo ideal es analizar la materia prima. Si cumple, puede pasar a proceso. Si no cumple, no debería pasar a proceso. No debería. Ya para cerrar esta ronda de preguntas, nos dice Maride, en el caso del café, ¿llevo café en pergamino o en oro verde? La verdad nos ha llegado en ambos casos. Grano de café, cuando nos ha llegado de las dos maneras. Nos ha llegado verde, nos ha llegado pergamino. El LMR está hecho para el grano de café. En ambos casos cumplirías. Yo te recomendaría el que esté más cerca al proceso final. Ok. Y bueno, ya para cerrar esta presentación, la última pregunta por parte de Betty Kuo. ¿Las paltas que contienen cadmio se comercializan en el mercado interno o debe ser prohibido para consumo nacional?
En teoría, nuestra legislación se basa en el Códex Alimentario. Si la palta cumple con el Códex Alimentario y no cumple con Europa, para Perú está ok, porque está cumpliendo con nuestra referencia, que es el Códex Alimentario. Entonces, para que se venda en el mercado local, debería cumplir el Códex. Perfecto. Para todas aquellas preguntas que formularon en razón al tema dónde puedo encontrar la lista de LMRs, los invitamos a que puedan revisar esta plataforma que PROMPERÚ ha diseñado, que se llama plaguicidaslmr.promperú.gov.p, donde van a encontrar en referencias a muchos límites por destino. Igualmente, también les recomendamos siempre ingresar a las fuentes oficiales de cada país, de cada mercado internacional. En el caso de la Unión Europea en particular, ahí van a encontrar el link donde ustedes puedan revisar. Y bueno, eso ha sido todo por esta segunda sesión, así que agradecemos nuevamente a nuestro expositor Higinio San Martín, representante del laboratorio Merior NutriScience. Y no sé si, Higinio, tuvieses algunas palabras para dar cierre a esta presentación. Bueno, básicamente, si han quedado dudas no resueltas o si tienen más preguntas, pueden escribirnos, si es cotización, a presupuestos. Y si es alguna duda, consulta técnica, quieren exportar a algún nuevo destino, etcétera, al correo de comercial. ¿Ok? Nosotros con mucho gusto apoyarlos en todo el proceso de exportación, obviamente los análisis también, pero quedamos atentos a lo que soliciten los exportadores o productores. Muchas gracias al equipo PROMPERÚ. Hasta luego, hasta la próxima.